ya hablando la parte de captura de requisito, que habíamos quedado ya con una introducción. Dentro de las características de lo que viene a ser captura de requisito, que es la próxima estructura que se debe tomar en cuenta dentro de los aspectos de comportamiento de UML, vamos a comenzar trabajando con lo que es captura de requisitos. Se le dio también la anterior clases, la anterior semana en todo caso, que me traigan una lista de sus actores y casos de uso, no sé si lo tienen, ¿ya? Y también es importante que sus diagramas de actividades me lo puedan entregar, ¿ya? Lo que voy a hacer es, revisando su documentación, necesito ver el documento con toda la información ya reunida hasta este momento. Lo que está faltando son sus diagramas de actividades, que me gustaría que lo puedan entregar, ¿ya? Que lo puedan subir a la plataforma. Hasta este fin de semana, le voy a dar hasta el domingo a medianoche, me van a subir 2 cosas para que yo no le esté preguntando de forma voluntaria, a ver, ¿quién tiene sus casos de uso, quién tiene sus actores? Hasta el domingo en la noche quiero que en su documento me actualizan toda la información que ustedes quedaron pendiente en la parte de la base de datos, cada grupo sabe, y le vamos a agregar los diagramas de actividades, más este puntito de acá, que era para hoy día, pero lo vamos a tratar el día lunes. Entonces voy a dar el tiempo hasta la medianoche que me presenten, y así ya el día lunes miramos todos los documentos con los diagramas de actividades, los actores, los casos de uso, y vamos a tener una información más integrada y vamos a poder mirar a todos los grupos, a los 5 grupos que tenemos formados, ¿ya? En eso vamos a quedar. Continuando con estas características, vamos a terminar en este sector de acá. Como quedamos la anterior clase, vamos a dar una repasada más. Se comentó que estamos dentro de este flujo de trabajo. Miren, este flujo de trabajo está formado por un conjunto de fases, como ustedes lo habrán visto, pero también tiene flujo de trabajo, donde cada tarea, cada actividad, es una intersección de una fase con un flujo de trabajo. De tal forma que a partir de ahora, con la parte de captura de requisitos, corresponde ir por cada uno de los flujos de trabajo. Cuando miramos la característica del proceso unificado, la primera característica dice que debe ser dirigido por casos de uso. Entonces, hoy lo miramos como requisito de caso de uso. Luego vamos a decir analizar el caso de uso, diseñar caso de uso, implementar caso de uso y finalmente probar caso de uso. Todo eso, todas estas iteraciones, dependiendo cuántas iteraciones hagan, será la primera presentación, como les dije, aproximadamente entre el 20 de mayo, ¿no? Entonces ya vayan programando. Yo me imagino que ya se han capacitado los que todavía de repente no tenían conocimiento en la programación web, como es PHP, como son los frameworks, los Laravel, las herramientas que les puede colaborar y contribuir mucho para que ustedes puedan subir a la nube y sin conflicto poder hacer sus diferentes presentaciones, los distintos componentes que deben ir aprendiendo para la etapa de la programación. Entonces, en el documento, todas las iteraciones que ustedes puedan hacer hasta este mes, vamos a hacer la revisión, pero ya de la implementación, comparando con toda la documentación que están trayendo. Ya, entonces, de esa manera, obviamente vamos a seguir todas estas iteraciones y, como les comenté, todo lo que es mayo, todo lo que es junio y lo que queda de julio debería ser la programación. A estas alturas, todos los grupos ya deberían estar haciendo por lo menos su módulo de conexión y su módulo de administración de usuario.
Eso vayan haciéndolo, ya deben tener sus credenciales, cómo poder hacer un inicio, poder tener la parte de las contraseñas, de los usuarios, los perfiles de usuario, fíjense, los perfiles de usuario donde ustedes le van a dar por grupo, no le van a dar de forma individual. Por ejemplo, yo digo, este es el grupo de vendedores. ¿Cuántos vendedores hay en la tienda? 1, 2, 3 o 1000 vendedores. Todos deben tener el mismo perfil de usuario. Entonces, si fueran 1000 vendedores y mi sistema fuera demasiado grande, no voy a darle uno por uno el rol. Si yo le digo, este es mi grupo vendedor y todos estos son mis roles, todas estas acciones puede trabajar dentro de la funcionalidad que se le va a permitir trabajar en el sistema. Entonces ustedes dirán de que todas esas funcionalidades se lo asigno a un grupo, grupo vendedor. Entonces viene Ana, que es una vendedora, lo tengo que agregar al grupo vendedor. Viene Juan, que es otro vendedor, lo agrego al grupo vendedor. Entonces no es que yo le doy a Ana un permiso, a Juan le doy otra vez lo mismo. O sea, ¿para qué voy a hacer redundancia si puedo trabajar de esta manera? Entonces de esa manera nosotros podemos evidenciar que si vienen los clientes, yo al cliente le permito por medio de la web consultar producto, hacer su pedido, hacer de repente cualquier otra acción, entonces y le llamo al grupo de clientes. Entonces todos los clientes, una vez que están autentificados, ingresan al sistema, podrán hacer hasta un carrito de compra de repente. Si yo le permito esa situación, obviamente el cliente podrá hacer esa acción, pero si nada más va a mirar y no va a poder todavía trabajar en algún tipo de acción, entonces ese será el perfil del cliente. Todo dependiendo qué es lo que queremos visualizar e interactuar con los distintos usuarios. Entonces ya deberían estar trabajando, como le digo, en la parte de la programación con administración de usuarios y con el módulo de conexión, ¿no? Que lo van a hacer desde el lenguaje de programación hacia lo que viene a ser el motor de la base de datos, donde le permita abrir, interactuar hacia la información de los datos, ¿no es cierto? Donde ustedes prácticamente deben enviar la ruta de conexión, donde digan dónde está la base de datos, ¿no es cierto? Incluso hasta contraseña se puede hacer para poder recuperar. Hay distintos drivers para hacer la conexión desde el lenguaje de programación hacia la base de datos. Uno de los nativos prácticamente, pero es lento, son los ODBC, que lo que hacen es directamente hacer las conexiones, pero dentro de todos los lenguajes de programación, dependiendo de lo que ustedes utilicen, existen N formas de poder establecer la conexión de una manera mucho más eficiente y hacer el tráfico o el tránsito de la información desde el servidor hacia el cliente, que viene a ser el punto donde será manipulada la información, de poder hacerlo mucho más ágil. Entonces, toda esa situación, jóvenes, hay que ir haciéndola ya. Les hablo desde ahora, miren, 6 de mayo, estamos más de 2 semanas, ¿ya? Para que ustedes vayan trabajando, porque me van a presentar, como le digo, la semana del 20 de mayo, 2 cosas. Uno, que es lo que estamos trabajando con los casos de uso, y otro, la parte de administración de usuarios. Así que vamos desarrollando, vamos haciendo ya las conexiones para que ustedes digan, en administración de usuarios hice tal situación, es la iteración número 1. Luego las funcionalidades que estamos haciendo, empezamos por los casos de uso básico, son la iteración número 2 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, esa es la situación que pedimos para que ustedes vayan trabajando, para que ustedes vayan teniendo lo que hemos programado aquí, este es el escenario, lo que estamos trabajando como gestión, como perfil, como documentación de lo que vendría a ser todo lo que es el proyecto. Estamos trabajando con un tipo de entorno en la cual ustedes están eligiendo. Aquí no se exige mucho móvil, pero sí tiene que funcionar en la web. Y si hablo de web es porque usted tiene un servidor en la nube
que es capaz de poder presentar en cada una de las iteraciones, no de forma local, sino un servidor que deberían ya tenerlo. Y luego ya avanzamos con el modelo del negocio, con cada uno de los flujos de trabajo que incluyen las distintas fases que va a tener las características necesarias. Como también ya comentamos, en esta captura de requisitos, ustedes tienen que ser capaces de hacer lo siguiente, así como visualizamos acá en la otra presentación. Para llegar a este puntito que dice encontrar actores y caso de uso, necesito en primera instancia hacer una lista, fíjense, es lo que van a hacer y me van a presentar hasta el día domingo, una lista de casos de uso. ¿Quiénes pueden ser sus casos de uso? Los casos de uso son todas las características funcionales que tiene el sistema, lo que en algún momento ustedes han hecho o han elaborado una lista en el alcance, de tal forma que en el alcance ustedes han dicho, voy a gestionar a mi proveedor y tiene estas características, voy a poder realizar una nota de compra y tiene todas estas operaciones, voy a poder realizar todo lo que es la administración de mi inventario, donde yo tengo todos mis productos comprados ya de algunos proveedores, entonces debo organizar toda la estantería. Pero a la hora que yo compre a mi proveedor, significa que mediante una nota de compra puedo saber en qué fecha se ha recibido esa compra, puedo saber cuál es el costo de cada uno de los productos que estoy comprando, puedo saber toda la información necesaria porque ahí estará almacenada. Entonces, todo eso son casos de uso jóvenes. Eso nomás un ejemplito. Entonces, ¿por qué se llama requisito funcional? Porque debe funcionar dentro de las especificaciones del software. Ustedes, cada uno de ellos será un caso de uso. Y este caso de uso tiene una interacción humana con una interfaz, tiene los datos donde van a ser almacenados en las tablitas que ustedes ya tienen listo en la base de datos. Toca hacer la lógica de negocio, eso es programación. Entonces, en este caso de uso, yo decía gestionar proveedores. Uno de las operaciones funcionales es poder adicionar a los proveedores. Entonces, usted en la lógica de negocio lo que hará es crear en primera instancia la clase. Entonces, clase, proveedor o gestor, proveedor. ¿Cuál es el método que va a empezar a programar? De repente tenía un registrar proveedor en la parte del servidor que le llamó un procedimiento almacenado. Si yo tengo, fíjense que eso debo tomar en cuenta para poder, obviamente, hacer la integración del procedimiento almacenado aquí en la lógica de negocio. Pero si yo no lo he trabajado como procedimiento almacenado, obviamente ese método únicamente será código, ¿no? Será programado dentro de la clase, en todo caso que ustedes están desarrollando. Si fuera, como les comenté, proveedores, los métodos que implementarían serían el adicionar todos los datos del proveedor, poder permitir hacer algún tipo de actualización en sus datos, que eso es modificar, poder dar de baja de repente de forma lógica si tengo movimiento como eliminar, poder elaborar un listado y así pues no sigo citando, si me facilita mejor tener una búsqueda personalizada por algún criterio, es parte de mi código. Todo eso es programado. Entonces, ¿qué programo? Lo que dice mi caso de uso. Ahora, una vez que yo listo, por eso debo listar sin olvidarme de nada, recomendarle una vez más que cada caso de uso comienza con un verbo, ¿no? Administrar, gestionar, realizar, buscar, lo que ustedes tengan que visualizar dentro de la característica funcional. Luego viene una lista de actores. Entonces, en esta listita, los actores son todos aquellos que participan e interactúan con alguna funcionalidad del sistema. ¿Quiénes son? Por ejemplo, los actores son todos aquellos que entregan o
reciben información. Por ejemplo, actores no siempre son personas. Si yo estoy trabajando, fíjense, con mi comercialización y sucede que yo nada más estoy trabajando con el módulo de venta, con el de compra y con el de inventario, pero sucede que ustedes necesitan migrar con otro sistema que tiene la empresa, por decir contabilidad. Si yo tengo mi módulo de contabilidad, miren, y es un sistema y voy a recuperar información, mi actor será ese sistema, pero siempre y cuando el sistema tenga que ver con mi interacción, porque si no es así, no sirve, ¿ya? Entonces todo eso habría que trabajarlo mejor. Cada caso de uso, que ya he visto que es un requisito funcional con sus respectivos actores, es como que yo dijera gestionar nota de compra. ¿Quiénes interactúan? ¿A quién le compro? A mi proveedor. Mi actor será mi proveedor. ¿Quién lo recibe? El dueño de la empresa. Le puedo poner el propietario de la empresa, el administrador de la empresa. Le doy un rol a la persona que recibe. Entonces yo digo, proveedor, mi caso de uso, gestionar nota de compra, y el otro actor administrador, por decir. Entonces, los dos interactúan para que el caso de uso pueda interaccionar, pueda funcionar. Entonces, una vez hecho eso, debo hacer su prototipo de interfaz de usuario. En este prototipo, necesito hacer el formulario que va a tener mi caso de uso. Si fuera proveedores, como en nuestro ejemplito, ustedes diseñarían aquí una interfaz, ¿sí? Una interfaz, donde la interfaz van a colocar toda la información referente a lo que es el caso de uso. Si este fuera proveedores, ustedes dirían el código del proveedor, el nombre del proveedor, el teléfono del proveedor, su dirección del proveedor, o sea, todos sus datos, ¿no? El formulario. Además, que si yo tengo el formulario de proveedores, debo tener las operaciones de gestión. ¿Cuáles son mis operaciones de gestión? Me debe permitir que yo pueda agregar, modificar, buscar, listar, pero ya en el formulario. Entonces, cada una de esas opciones que son botones de gestión operacional con el usuario, en la lógica de negocio ya está programado. Porque hace rato cuando hablábamos de lógica de negocio decíamos registrar, ¿no es cierto? Registrar al proveedor. Entonces, si es un procedimiento almacenado, si nada más el código que ustedes lo están haciendo en el lenguaje, obviamente ya debería estar hecho. Entonces, he preparado mi interfaz, he trabajado con mi lógica de negocio, que es implementación del código, y tengo mi base de datos, que vienen a ser las tablas ya, que antes ustedes hasta el cansancio han hecho su insert, ¿no? Se cansaron de hacer tanto insert. En la tabla 1, en la tabla 2, en la tabla D, tenían un montón de insert, copiar, pegar. Lo único que han hecho es modificarle nomás su código, ¿no? El resto acepta. Pero lo que no acepta es duplicación de código. Entonces, le cambiaban eso y ya funcionaba. Pues ahora ya no utilizo los insert que hacían en su DBMS, su SGBD. Esta vez lo hacemos desde un prototipo. Y ese prototipo va a dejar de ser prototipo cuando funcione, cuando ustedes han implementado el método y obviamente a la clase que le corresponde. De esa manera ya se va visualizando y se va interactuando. Por eso les recomiendo aquí de que hay que ver las interfaces, lo que estamos hablando. El glosario es algo donde uno va trabajando de forma personalizada la terminología que se va usando. Ayuda mucho el diagrama de clase, nosotros lo tenemos más que estudiado. El que tiene que mejorar, siga mejorando su diagrama de clase, porque han existido grupos que no han llegado ni a la consulta, ¿no? Yo me imagino que hasta estas alturas ya lo deben tener listo, porque no puede ser de que nada más hagan para presentar. Joven, este es un trabajo arduo, es un proyecto que involucra muchas horas de trabajo. Esto de la noche a la mañana no sale. Miren, tanto tiempo invertido hasta este momento
solo para comprender qué es lo que van a hacer ustedes. Fíjense, solo para saber cuál es su alcance, qué característica tiene, cuáles son los procesos que deben estar involucrados, qué tipo de funcionalidad es el que es dentro de su alcance, de su límite como sistema. Y ahora toca utilizar las herramientas, ¿no? En todos los ámbitos. Para el documento, obviamente los modelos ustedes lo van haciendo en el Architect o en el case que ustedes sea de su preferencia. En el ámbito de la programación, como les dije, estamos con PHP. Entonces, la programación debe estar ya ahí, trabajándose. Por otro lado, cuando yo le hablo de interfaz, la interfaz en el mismo lenguaje de programación no es que tienen que dibujar y colocar ahí mismo, porque eso le va a servir, ¿no? Cuando ustedes ya lo tengan que hacer la programación, ya estará preparada ahí su interfaz, su formulario, esperando de que alguno de esos métodos pueda estar ya funcionando para que ustedes vayan avanzando, ¿ya? La arquitectura también está presente porque desde el momento en que trabajamos ya sabemos, ¿no? Qué tipo de información, qué tipo de módulo es el que se está visualizando. Como les comenté, jóvenes, el actor no siempre es la persona que interactúa, puede ser un sistema externo. Como les decía yo, ¿no? Trabajo con comercialización, pues ahora quiero trabajar también con contabilidad, pero contabilidad ya la empresa lo tiene, entonces mi actor sería el sistema contable, ¿no es cierto? O de repente yo debo interactuar con un sistema financiero, un sistema bancario, porque pasa que mi tienda permite recibir transferencia, QR, lo que ustedes quieran. Por lo tanto, debo hacer el vínculo con el sistema bancario. El sistema le debe permitir de que puedan tener, ¿no? Este tipo de información de interacción, porque de lo contrario nunca podría yo cobrar por dispositivo, por dispositivos extra, donde le diga estoy pagando con tarjeta, estoy pagando con esta modalidad. Entonces, todos los tipos de pago se lo pueden visualizar, ¿ya? Eso es lo que hay que ir viendo. Así como también lo vimos la anterior vez, estamos repasando un poquito más. Este actor puede ser el empleado. Si yo tengo el sistema, no es de que no es el que yo estoy haciendo, lo que estamos haciendo es ¿no? Sí interactúa, fíjense, sí interactúa. Pues no le van a llamar a ustedes sistema porque no lo tienen todavía desarrollado, y mucho menos no he visto a ninguno de ustedes que tenga que acoplarse con otro sistema que tiene la empresa. La mayoría es manual y no hay ese vínculo, ¿no? Para poder trabajar dentro de él. Cada caso de uso, ya, la próxima semana también lo vamos a mirar. Vamos a describir la secuencia de acciones, ya que esos son flujos de eventos, para llevar a cabo las diferentes funcionalidades que hay. Entonces, cada caso de uso, como ustedes lo miran, tiene una línea de asociación. No tiene flechita, así nada más. Esta línea de asociación me dice que este actor puede enviar, pero también puede recibir. Puede enviar o recibir. Entonces, de forma simultánea, nosotros estamos viendo lo que ustedes hacen en la base de datos, ¿no? En síntesis, la base de datos, ¿para qué les sirve? Para que usted haga el modo de un read y de un write. ¿Qué significa eso? En algún momento voy a agregar datos. Entonces, ¿qué hago? Guardar. ¿Qué hago? Agregar la tupla a la tabla que le corresponde. En otro momento, yo necesito extraer la información. Eso es lo que se llama consulta. Eso es lo que se llama leer. Ese es un read. Visito todas las tablas físicas que tengo dentro de la base de datos y visualizo en el componente, en la interfaz, en el reporte, en donde ustedes lo están solicitando. Entonces, visualizaría bajo ese ámbito. Entonces, de esa manera, lo que ustedes todavía no lo harán para este lunes, sino más que la listita, pero a partir del lunes ya empezamos a relacionar una vez que sepamos que esos son sus casos de uso reales, pues, ¿no? ¿De qué sirve, digamos, identificarlo si no lo sabemos? Si existiera este sistema, lo hacen, pero si no existiera, lo quitan, no tiene nada que hacer ahí, ¿ya? Tal es el caso
en este, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, yo digo, este flujo de evento de los estudiantes realiza una matrícula, pero sucede que la matrícula yo lo hago a través de la web. No necesito colocar aquí el actor sistema, para nada. Por eso dice, no se trata de un sistema externo, sino del propio sistema, el caso de uso que es parte de ustedes. Miren, esto yo se lo visualizo antes, porque da la casualidad que siempre ustedes le llaman sistema, 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 ¿no? Entonces se comete ese error. Por eso hay una X grande donde le dice que no hace falta, porque no es parte del estudio en el cual se va viendo. Pero si interactuaría, por ejemplo, de forma física, si usted se dirige a una institución financiera para pagar las matrículas, para poder hacer eso, obviamente, ¿no? Coloco. O si usted va a la caja de la universidad donde hay un transcriptor que está recibiendo los pagos de la inscripción antes de que usted se registre o se inscriba, amerita colocarlo. Si no, no. ¿Ya? Entonces, no siempre está dado bajo ese ámbito. Entonces, dentro de estas características, miren, vamos a ver los tipos de relaciones. Existen varios tipos de relaciones entre los actores. Son tres en realidad, tres estereotipos. Uno viene a ser el include, que es poder incluir, que es una relación de tipo precondicional. La segunda relación viene a ser el extends, es una extensión, donde se delega la responsabilidad del caso de uso A hacia el caso de uso B. La tercera relación que vamos a mirar es la relación de tipo generalización-especialización, más conocido por ustedes como herencia, ¿cierto? Donde yo voy a tener una clase hoja y una clase base. Un caso de uso base, un caso de uso hoja, ¿ya? Porque eso es lo que estamos mirando ahora. Por ejemplo, yo digo, si los profesores también pueden solicitar un carnet deportivo, da el caso, ¿no? En que el estudiante y el profesor van a solicitar un carnet. Entonces, de pronto usted dice, ahora, ¿cómo lo diseño en mi caso de uso? No puede hacer esta situación, miren, la X está gigante. Yo digo, a ver, el estudiante y el profesor van a solicitar carnet, sí, es verdad, pero en diferentes momentos, no al mismo tiempo. Cuando yo coloco estos actores, los tres, es porque los tres participan a la vez. Pero si el escenario no fuera ese, por eso dice, cuando el escenario no es lo que yo quisiera ver, entonces definitivamente uno de los actores está sobrando. O puedo decir estudiante solicita carnet, o en otra instancia puedo decir el profesor solicita el carnet, pero no pueden estar los tres juntos, porque yo no le doy al mismo tiempo sus dos carnets a ambas personas. Entonces, ¿cómo lo soluciono? Miren, ¿cómo lo relacionamos? Una de las soluciones, la primera solución se puede decir, es que ustedes coloquen dos casos de uso, dos. Los dos es solicitud de carnet, pero por un lado están los estudiantes, ¿ya? Por otro lado están los profesores. Entonces, en ambas situaciones son dos escenarios diferentes. Yo puedo hacer dos casos de uso diferentes como primera alternativa. Segunda alternativa de solicitar carnet deportivo para estudiantes y para docentes. Yo puedo trabajar con herencia. Es importante saber de que en la parte de los actores, yo puedo trabajar con herencia. Entonces, al actor principal le llamo universitario. Al actor que va a participar solicitando su carnet le llamo profesor y estudiante. Entonces, de pronto yo digo profesor universitario, estudiante universitario. Entonces, esta es mi segunda solución. Iniciamos, solicitamos e interactuamos si fuera el caso. Siguiente estereotipo. ¿Ya? En este estereotipo, esta es mi precondición. Ya, quiero que lo veamos una vez más, miren. Precondición, los include, incluir, utilizar, se puede decir también usar,
donde el caso de uso A, de forma obligatoria, fíjense, de forma obligatoria, necesita los recursos que realizó el caso de uso B. Si leemos nuestra definición, dice, ¿no? El caso de uso A incluye el caso de uso B. Si siempre, fíjense, no dice si alguna vez, ¿no? O si siempre, no dice si la condición cumple. Porque si dice si la condición cumple es opcional. Pero dice sí, siempre, forever, siempre. Entonces, eso significa de que este caso de uso B debe tomar en cuenta, es como cuando usted va y se inscribe, jóvenes, miren, llegan a inscribirse, tienen su materia, tienen seleccionado el grupo en el cual ustedes van a poder inscribirse, pero de pronto verifican y justo le dicen que no hay el cupo en el grupo que usted eligió. Entonces, antes de inscribirlo, siempre debo verificar si hay cupo. Siempre, no a veces, siempre. Si hay cupo, entonces lo registro y se va a instanciar, se va a agregar al lugar que le corresponde. Pero si esto no fuera verdad, ¿no es cierto? ¿Qué va a suceder? Simplemente el caso de uso A no realiza su acción. Por eso ese es el include. Por eso dice, ¿no? Miren, si continuamos, dice el caso de uso A incluye el caso de uso B. Si siempre, a ver, si siempre que se ejecuta el caso de uso A, se ejecuta también el caso de uso B. Es como yo dijera verificar cupo y realizar la inscripción. Entonces, siempre que yo inscriba tengo que ver si hay cupo. Entonces, sí o sí, el verificar cupo ha funcionado sin ningún problema. ¿Ya? Entonces, ese es el include y fíjense la flechita va hacia allá. Veamos nuestra segunda relación. Los extends. Fíjense, segunda relación extends. Pero fíjense aquí ya la flechita está al revés. Fíjense al otro lado. Pero yo tengo una condición C. El caso de uso B tiene una condición C. Para que yo lo pueda interpretar y decir lo siguiente. El caso de uso A, miren, el caso de uso A, extiende al caso de uso B. Si siempre que se ejecuta el caso de uso B, no sé si me entiende, el caso de uso B, si se cumple la condición C, entonces me doy cuenta que es opcional, no es obligatorio, es opcional. Porque alguien dirá, pero si la condición C no cumple, ¿qué pasa? No pasa nada. Simplemente el caso de uso B hace su trabajo, pero nunca lo hace el caso de uso A. ¿Ya? Entonces, se ejecuta el caso de uso. Entonces, bien condicionado, ¿no? Tiene condición C. Si esa condición es cierto, es true, entonces se ejecuta el caso de uso A. Es entenderlo un poquito porque a partir del lunes ya yo le voy a decir, vayan haciendo sus casos de uso y pónganle el tipo de estereotipo que ustedes creen que debe funcionar dentro de esa característica. Entonces, para eso estamos mirando los conceptos, miren, de forma breve, brevísimo. Más bien una recomendación para todos. Tienen los libros ahí de forma digital, por favor, lean en el flujo de trabajo captura de requisito. Léanme todo eso de captura de requisito, pero en el libro del PUTS, del proceso unificado. Luego se van al librito de UML, ya, de UML. En este libro de UML me tienen que leer las características que dice el diagrama de caso de uso. Cuando usted se va a UML y quiere ver un diagrama, lo primero que UML le dice en su definición, en su característica, que debe ser capaz de visualizar, especificar, documentar y construir. Miren, y construir los artefactos del sistema. Entonces eso, verlo. La última relación, miremos la última relación, la relación de herencia. Esta es una herencia. En algunos casos van a tener herencia, pero son casos de uso excepcionales las herencias. Por ejemplo, yo tengo una tienda y hago mis tipos de pago. Un pago puede ser al crédito, otro pago puede ser al contado, otro puede ser mediante un cheque,
otro puede ser mediante una tarjeta, otro puede ser mediante un QR. ¿Todos son pagos? Sí, todos son pagos, porque es uno, es lo que cumple. Pero miren lo que dice su definición. El caso de uso A, que es este de aquí, es una especialización o un caso particular del caso de uso B. Así como ustedes lo conocen, ¿no? A veces lo conocen ustedes como clase padre, clase hija, ¿no? En este caso, caso de uso padre, caso de uso hijo, pero ¿qué le llama UML? UML le llama caso de uso base, caso de uso hoja. Ese es un nombre apropiado de UML. Esa terminología lo maneja, ¿ya? Entonces, siempre que se haya definido que se va a ejecutar para B, se ejecutará también para A. Eso ustedes lo conocen muy bien, es la parte de herencia, trabajado con diagrama de clase, que me imagino que han hecho varios, ¿no? Si yo pongo mis relaciones, realizar la matrícula y mis asignaturas, y yo pongo un ID y quiero utilizar un include para poder hacer un ejemplito, entonces yo digo, cada vez que hago mi matrícula, incluye que yo sí o sí tengo que estar identificado, por decir, no es un ejemplo, se puede decir de tipo esbozo, no es de que ustedes lo tienen que hacer así. Esto es una explicación, se puede decir, no terminada. Significa que para efecto de ejemplo, de presentación, se ve así, ¿no? Porque ustedes tienen que tener exactamente los casos de uso que han descrito, ¿no? Entonces, yo veo ese tipo include de tipo precondicional y lo puedo ver así incluso. Miren, ambos casos de uso deben tener sentido en el sistema. Yo digo, esto es una biblioteca, el actor es un lector, necesito reservar mi libro, pero en algún momento yo directo reservo mi libro sin hacer otra instancia. Al reservar mi libro, recién voy a buscar el libro por código. Entonces reservo el libro, incluye que el libro exista, porque si no existe, el reservar libro no se ejecuta. Pero en otras instancias puede venir algún lector y directo busque el libro por código, o por ICBN, o por el nombre que lo identifique. Entonces, eso viene a ser la búsqueda de un libro. Continuamos. La parte de extensión, miren, si yo lo mirara al revés, si yo miro al revés, entonces yo necesito identificarme, pero sucede que al realizar la matrícula, todavía ninguno no fue identificado. Entonces yo digo, identifíquese y realice su matrícula. Se identifica y escoge la asignatura que quiere llevar, la materia que quiere llevar. Entonces, si yo lo coloco así, la interpretación semántica es de que estamos identificando justamente la característica que queremos hacer. Otro caso de uso de tipo herencia, miren, de tipo herencia, donde yo tengo que mi actor es el cliente, tengo dos actores que se llaman, o dos casos de uso que se llaman ingresar dinero y retirar dinero, estos son mis casos de uso. Cuando yo digo ingresar dinero, es porque estamos agregando ahí un depósito, pero esto es parte de una transacción. Cuando yo digo un retiro, es parte de una transacción. Y veo herencia, miren. Una transacción es un depósito o es un retiro. Entonces, se cumple lo que estamos mirando. Entonces, definimos el caso de uso, lo miramos, vemos la regla que debe cumplir, el valor que debe cumplir, lo que sí se debe colocar, lo que no se debe colocar. Aquí le va dando varias pautas. Yo digo, por ejemplo, imprimir un informe, no tengo por qué decir incluye, porque voy a imprimir los informes. Sería una redundancia que no va, entonces eso lo quitamos, no incluye. Podemos ver la parte de la generalización como los tipos de pago, dependiendo cómo yo lo tenga que hacer. Y aquí le va dando las especificaciones correspondientes, ¿no? Por ejemplo, yo digo, este es un prototipo de la interfaz del caso de uso de préstamo de libro. Miren, préstamo de libro. Voy a hacer el uso de una extensión. Si el libro existe, obviamente yo lo voy a reservar.
Pero si el libro no existe, no pasa nada, no se realiza la acción, ¿no? Entonces, yo puedo dar un flujo de evento de toda la situación y escenario que hace y puedo decir la funcionalidad que debe tener. El prototipo de cada una de las interfaces, usted lo tiene que diseñar, su propio prototipo. Luego, miren, en esto hemos trabajado ni siquiera como modelo de dominio, sino como diseño de datos. Primeramente me mostraron un diagramita de clase que terminaron mejorándolo para hacer su base de datos. Entonces, no sé cómo ustedes, porque he visto que todavía como que en algún momento se pierden, no lo instancian bien sus clases, ¿no? Dice la clase A, la clase B, cómo va a relacionarse, qué tipo de multiplicidad va a tener, cómo va a ir avanzando. Por ejemplo, yo no puedo decir de que siempre que el producto va a salir al almacén lo hace un vendedor, de repente no lo hace el vendedor, lo hace otro tipo de usuario, o lo hago de forma directa porque como está en la web, me permite llenar como un carrito de compra, así como son los comercios electrónicos, para que yo pueda trabajar sin dificultad. Entonces, en ese modelo de dominio ustedes, me imagino que lo han trabajado muy bien. Normalmente, en primera instancia, tienen la clase que en UML se conoce bajo esta dimensión. Puedo tener una vista público, privado, visible para la subclase. Debo tener los métodos que van a interactuar como código de la implementación del alcance que ustedes tienen ahora como caso de uso y su respectiva característica de método, ¿no? Que es lo que está haciendo. Entonces, de pronto, cuando yo lo miro, puedo mirarlo. Normalmente, siempre háganlo en español, si quieren, ¿no? Esto ya está totalmente direccionado a lo que en algún momento ustedes de repente lo tienen ya agregado, ya trabajado, ya incorporado el código, ¿no? El código, la implementación. Entonces lo que yo hago es obtener el nombre, lo que hacemos es agregar de repente una tupla y otro tipo de funcionalidad más. Se va visualizando. Miren en su trabajo, cuando ustedes lo van haciendo, hacen generalización, pero si ameritar el caso, ¿no? No siempre hay generalización y especialización en los trabajos. Vean si es necesario, porque si no es necesario tampoco valdría la pena hacerlo, ¿no? Entonces eso también habría que trabajarlo. Esto lo saben muy bien ustedes trabajar, por eso no lo hemos mencionado antes. Si alguien todavía está en duda, por ejemplo, puede trabajar con los diagramas de relación, donde yo puedo ver la diferente característica, ¿no? Dentro de cada conjunto tengo n objetos. Cada objeto va a instanciar con los objetos de la siguiente clase para que esto pueda seguir interactuando en cada uno de ellos. Y de pronto, cuando yo hago mis diagramas, estos son diagrama de transición, me sirve para que yo utilice las multiplicidades que veo acá, ¿no? Esto lo hemos trabajado en la base de datos. Entonces aquí están todas las multiplicidades que me ayuda a decir un cliente puede o no tener inmueble, o puede tener más de un inmueble, puede tener 5 inmuebles. Entonces le pongo 0 punto asterisco. Entonces de esa manera ya yo lo veo. Y si lo veo al revés, porque siempre que usted hace dos clases con una relación, mírelo de ambos lados. Entonces en vez de decir que posee, entonces yo lo hago así, el cliente. Un cliente puede poseer uno o nada o muchos inmuebles. O sea, cuando yo pongo el 0, significa que puede ser que no tiene nada también, no tiene ninguno. Pero puede ser que tenga uno, puede ser que tenga más de uno. Entonces yo pongo 0 punto asterisco. Eso lo han podido ver y si no lo entienden, existe todavía incluso dentro de lo que vienen a ser las tablas lógicas, porque son lógicas todavía esto. Yo le voy dando datos, ¿no? Le voy dando datos. Por ejemplo, yo digo, este es mi cliente 1, este es mi cliente 2, ¿no? Para que yo pueda seguir trabajando en cada uno de ellos. Estas son las personas, por ejemplo, que están interactuando para que yo pueda visualizar bajo este escenario. ¿Ven? Entonces, si yo cito 3 y digo, a ver, el cliente 1 se relaciona con de la otra clase con G1,
el cliente 1 se relaciona de la otra clase con el P1, entonces yo miro lo uno a mucho. Esto es cuando a veces ustedes no saben si es uno a uno, si es uno a mucho, si es mucho a mucho. Esto me imagino que lo han visto, esto es base ATO. Ya estamos repasando un poquito lo que ustedes han visto en todo un semestre, ¿no? Todo lo que es base ATO. Lo mismo en algún momento es para que vuelvan a revisar sus clases, ¿no? Porque si no tenemos bien la base de datos, vuelvo a insistir una vez más, no vamos a tener pues lo que deseamos, ¿no? Se supone que la base de datos debe estar libre de redundancia, libre de inconsistencia, libre de anomalía, debe estar trabajando de acuerdo a la característica necesaria para poder hacer una buena programación, porque todo lo que usted va a programar lo va a enviar a la base de datos para ser almacenado y luego recuperado. Entonces, tengo nomás que preocuparme y ver si mi base de datos está bien o no. Si no, van a mejorarlo hasta la última presentación del proyecto. Cada presentación van a mejorar, invertir doble, triple tiempo, ¿no? Y los que no lo hacen lo presentan como sea y bueno, eso el sistema no funciona nunca, pues no, porque no se ha tomado en cuenta las características. Entonces, como ven, jóvenes, yo puedo ver así, me puedo dar ejemplito y ver cómo va, digamos, ¿no? La relación, cómo se va a ir trabajando. Esto es recomendación de UML. Toda esta diapositiva es lo de UML. Ya los mismos autores dan la recomendación para que ustedes puedan trabajar bajo este escenario, bajo esta característica, para que ustedes vayan aprendiendo sobre las distintas multiplicidades, las diferentes clases cuando son unaria, binaria, ternaria, múltiple. Cuando es unaria, entonces ven la recursividad, ¿no? Tienen una clasecita y la flechita de asociación o la relación de asociación a sí mismo. Entonces, es una clase recursiva. Entonces, eso también me imagino que lo han visto, lo han trabajado, han evidenciado cómo trabaja. Miren, aquí se lo va dando paso a paso. Otra de las partes importantes, jóvenes, es cuando trabajan con la relación de tipo agregación, que también es importantísimo, ¿no? Cuando están haciendo su base de datos, a veces ustedes se quedan pensando y dicen, ¿es una agregación o es una composición? ¿Cómo se dan cuenta de que es agregación y no composición? Porque la agregación es más débil y la composición es más fuerte. Significa que en composición sí o sí es uno, pero en agregación le permite que sea parcial, esté o no esté presente. Por eso fíjense, mi asociación, cuando yo tengo una agregación que es el rombito vacío, es 0.1, ¿ya? Sin embargo, si fuese composición, no tiene ese tipo de situación. Entonces yo digo, este es un auto que tiene una rueda, tiene rueda, pero como yo sé que de verdad ya tiene 4 ruedas, porque sabemos que hay, ya en vez de poner asterisco le pongo 4 también, cuando yo conozco. Cada auto sí o sí tiene un solo motor. Entonces digo, un motor pertenece a un auto. ¿Okay? Entonces, de esa manera, ¿no? Pero miren cómo cambia, ¿no? Entonces, muchos de los modelos de ustedes, ya, si dicen que es agregación o composición, repercute también en el código, en la implementación, porque es una especie de ensamblaje esto, ¿no? Entonces yo digo la clase B con la clase A, miren aquí no dice el 0.1 como estaba la anterior cardinalidad o multiplicidad, miren, obligatorio, única cardinalidad posible, única. Entonces aquí yo veo el 1 y aquí veo el mucho. Miren, miren, y así sucesivamente, cuando ya yo digo ya aquí, ya cambia el escenario, ya no es como en el otro, puedo o no puede. Yo digo, un auto sí o sí tiene un motor, tiene un motor. Un auto tiene 4 ruedas. O sea, ya composición. Eso, si lo tienen que arreglar, arréglenlo. Otro de los bien usados es esto, ¿no? Cuando tienen de muchos a muchos, cuando tienen de uno a mucho. Es súper usado porque ahí ustedes tienen que ver ya la clase de asociación. Esto que ustedes llaman clase intermedia, ¿no? Todo el mundo escuchó clase intermedia. Esto es la terminología de UML. UML a esta clase intermedia que ustedes le llaman, no lo conocen como clase intermedia. Su nombre real es clase asociación porque nace de la intersección de dos clases. Entonces esto se llama clase asociación, se llama, ¿ya? Entonces dentro de estas características se van observando, se va mirando, fíjense, miren, se van
visualizando las características, se van trabajando de pronto, fíjense, esta era mi clase C, ¿no? Es como cuando ustedes hacen. Y luego ustedes deciden hacerlo así. Miren, ya lo hacen más fuerte, ya no es débil, ya no está aquí como asociación. Lo saco aquí. Entonces, eso significa, fíjense, dice, si se quisiera, por ejemplo, que la clase C esté dentro de acá, ya lo colocamos así. Podemos trabajar, podemos instanciar, podemos colocarlo. Y lo más usado es esto, cuando yo digo, a ver, quiero vender mis productos. Entonces, yo digo venta, producto. En una venta hay más de un producto. Este producto está en más de una venta. Muchos a muchos. Asterisco. Cuando yo veo un solo asterisco es 0 punto punto asterisco. Significa que es parcial. Cuando yo veo 1 punto punto asterisco de forma obligatoria. Es que siempre que miren ustedes un diseño así en sus datos, mírenlo bajo dos escenarios. Sobre multiplicidad, el grado de relación que existe, y la participación. Tenemos dos tipos de participación en una relación de clase. La primera es una relación parcial, participación parcial se llama, que no es obligatorio. Ese es el 0.1, el 0 punto punto asterisco o simplemente asterisco. Cuando ustedes le ponen 1 punto punto asterisco o le ponen un simple 1, eso se llama una participación obligatoria, ¿ya? Entonces, miren, jóvenes, aquí hay más. Se lo voy a dejar esto en la plataforma para que lo miren un poquito mejor. ¿Ya? Y aquí ya le va describiendo, porque se supone que si no hay esto, no hay pues caso de uso, ¿no? Si ya voy a programar. Entonces, si voy a programar, obviamente esto tiene que estar hecho, tiene que estar bien ya desarrollado para que yo pueda generar todos estos artefactos, ¿no ven? ¿Sí? Entonces, vuelvo a recalcar una vez más, jóvenes, miren, después de haber repasado un poquito, ¿no? Con sus diagramitas de clase que tienen que ir actualizando y mejorando los que todavía no lo tienen muy claro, ¿ya? Para el día domingo, vuelvo a recalcar una vez más, su documentación actualizada, ya los que han mejorado su diagrama de clase hasta este momento, de repente han visto de que tenían problemita y lo han mejorado, lo hacen, pero lo que me interesa, después de haber mejorado algunos aspectos de su trabajo, dos escenarios. Uno, el modelo de negocio, su diagrama de actividad, que me lo envíen, y me envíen la lista de los casos de uso con la lista de actores, para que miremos el día lunes en su trabajo, ¿ya? Y la estoy dando hasta la medianoche, miren, como para que tengan tiempo de que si lo hacen ahora, si se reúnen el sábado, si lo hacen el domingo, enviarlo. Lo envían y con todo lo que envíen vamos a mirar, porque a partir de ahí vamos a empezar ya a hacer las demás actividades del flujo de trabajo, ¿ya? Así entonces quedamos, jóvenes, trabajamos con eso y me envían su documento. Si alguien tiene alguna preguntita, por favor, hágalo en este momento. ¿Ninguno? A trabajar entonces como grupo, ¿ya? Hasta luego, jóvenes. Bendecido fin de semana.